Buen día, mi nombre es Michelle Dayana Tolosa Acevedo, soy estudiante de Psicología de séptimo semestre de la Universidad Autónoma de Bucaramanga con extensión en Unisangil. El día de hoy vamos a hablar sobre las demencias frontotemporales en la enfermedad de PIC. Antes de iniciar con nuestra exposición, vamos a recordar un poco sobre qué es demencia. Demencia es una alteración de la capacidad para recordar, pensar, tomar decisiones que interfieren en la realización de las actividades de la vida cotidiana del paciente. También recordemos que para que un paciente sea diagnosticado con demencia, esta debe incapacitarlo, ¿sí? Es decir, que ya no puede realizar sus actividades cotidianas con normalidad. Dicho esto, vamos a empezar a describir nuestro contenido para la exposición de la enfermedad de PIC. Empezaremos con la epidemiología, las patologías, los factores de riesgo, clínica, diagnóstico y tratamiento. La enfermedad de PIC le debe su nombre al profesor de la Universidad de Praga, el doctor Arnold Pick, quien en 1892 pues, descubrió un caso de un paciente de 71 años con un deterioro mental progresivo de aproximadamente 3 años de evolución. Con este deterioro con este deterioro mental trajo algunos trastornos de conducta e importantes alteraciones en el lenguaje. Tras el fallecimiento de este paciente, se le realizó una autopsia. En la autopsia reveló una atrofia cerebral del predominio en el lóbulo frontal y temporal anterior. Asimismo, la enfermedad de PIC es una forma rara de demencia, es bastante similar a la demencia por Alzheimer, que afecta en algunas zonas del cerebro, en el interior de cuyas neuronas se acumulan los denominados cuerpos de PIC o células de PIC, que pues se caracterizan básicamente por tener una alterada, una alterada proteína tau, que se presenta en las neuronas, la mayoría de las neuronas. Seguimos con nuestra epidemiología. La epidemiología de la demencia de la enfermedad de PIC es una demencia degenerativa de tipo cortical muy poco frecuente. Es por esto que presenta una dificultad para diagnosticarse. La edad de inicio oscila más o menos entre los 45 a 60 años de edad. También tiende a coincidir como en el mismo rango, o sea, similar en ambos sexos. No hay un predominio ni en el sexo femenino ni en el sexo masculino, siempre va como muy similar. También se dice que la enfermedad de PIC tiene un comienzo insidioso y evoluciona lenta pero progresivamente. La duración pues, de esta enfermedad, de ese deterioro, es aproximadamente de 6 a 7 años y pues obviamente cuanto más precoz es el comienzo, más desfavorable será el pronóstico para el paciente. Seguimos con las patologías. La enfermedad de PIC provoca la destrucción progresiva de las células nerviosas del cerebro, causando la proliferación de algunas sustancias denominadas como pues los cuerpos de PIC e inclusiones globulares argirofílicas en el interior de las neuronas localizadas en las zonas afectadas. Pues esto principalmente como en los lóbulos cerebrales frontales y temporales. Aquí encontramos, en las patologías encontramos una diferencia muy marcada entre Alzheimer y la enfermedad de PIC. Y es que en el Alzheimer la demencia se da por la acumulación de la metamiloide. Y en la enfermedad de PIC se da por las sustancias denominadas cuerpos de PIC o células de PIC. Ya pasamos a nuestros factores de riesgo. En este caso, pues la enfermedad de PIC aún no tiene como un factor de riesgo en específico. Sin embargo, gracias a los diferentes estudios que se han realizado, se puede pues determinar que se genera por algunas alteraciones genéticas. Es decir, pues que hay un factor hereditario y que se suele transmitir en ocasiones de padres a hijos. ¿Cómo lo podemos observar en esta imagen? Tenemos los padres, tenemos que en este caso la madre es receptora del gen, pero como se puede observar, no existe un orden específico para que sus hijos porten el gen.
Es decir, como se ve acá en la imagen, el primer hijo no porta el gen, el segundo tampoco, el tercero tampoco, sino hasta el cuarto hijo se llegó a presentar el gen de la enfermedad de Pick. Pasando a esto, tenemos las características clínicas. Esta pues es una enfermedad que se caracteriza por un cambio precoz y lentamente progresivo del carácter y del comportamiento que evoluciona pues hacia un deterioro cognitivo. Esta tiene un predominio en las alteraciones del lenguaje y en ocasiones síntomas como extrapiramidales, como lo son los temblores y las alteraciones de la marcha, entre otros. Para los síntomas más comunes de la enfermedad de Pick se subdivide en cuatro categorías. La primera son las alteraciones del comportamiento, la segunda son alteraciones cognitivas, la tercera son síntomas depresivos, la cuarta son síntomas neurológicos. En la primera categoría de alteraciones del comportamiento tenemos como los síntomas de desinhibición social, esto es como la pérdida del cuidado personal, la conducta social, conductas sexuales inapropiadas y también pues como la relación del individuo con el medio ambiente. Esta también genera como irritabilidad, impulsividad y algunas conductas violentas. En esta misma categoría de alteraciones del comportamiento tenemos síntomas de inhibición. Esto son como los retraimientos sociales que presenta el paciente. También empieza a presentar una indiferencia emocional, una pérdida de iniciativa, disminución disminución de interés por cosas por cosas o por actividades que antiguamente realizaba pues con normalidad. Ahora ya este tipo de actividades ya no le interesan, siente una despreocupación sorprendente. Ya pasamos a la segunda, que son las alteraciones cognitivas. Estas alteraciones cognitivas aparecen aproximadamente entre el primer y segundo año más tarde de las alteraciones del comportamiento. En estas alteraciones cognitivas encontramos lo que es el lenguaje. El lenguaje, pues tenemos como el empobrecimiento del lenguaje, la falta de fluidez en el habla, la incapacidad para nombrar objetos. En este caso, el paciente también le disminuye la capacidad para leer, escribir. Y finalmente, en las alteraciones cognitivas puede llevar al paciente finalmente a un autismo total. En esta categoría también entra la memoria, aunque la pérdida de memoria no es muy llamativa en esta enfermedad. También está la orientación, lo que es el cálculo y las gimnasias. Estas son pues bastante conservadas en esta enfermedad de Pick. Las hipnosias es la capacidad pues de percibir y reconocer los estímulos de sentidos visuales, corporales y táctiles. Por último, en las alteraciones cognitivas también están las afectaciones de la capacidad de la planificación y ejecución de acciones como un proceso mental lento, dificultad para alternar tareas o realizar actividades motoras secuenciales. Para los síntomas depresivos, que es la 3, en los síntomas depresivos el paciente ya empieza a tener ideaciones suicidas e ideas delirantes, entre otros síntomas depresivos. Y por último, en los síntomas neurológicos entran pues como los reflejos de desinhibición cortical. Estos aparecen precozmente. También pasa la incontinencia urinaria. Esto también pues es un signo precoz que se presenta en el paciente. Y por último tenemos los síntomas extrapiramidales, que son como los temblores, las alteraciones de la marcha, la rigidez, entre otros. Según pasamos con nuestro diagnóstico. ¿Cómo hacemos nosotros para diagnosticar a una persona con enfermedad de Pick? Sabiendo que pues es bastante complicada ya que se parece muchísimo al Alzheimer. Entonces, para poder generar un diagnóstico con certeza es necesario realizar una biopsia. Esto pues, ya que en la biopsia se muestran características histopatológicas típicas de esta identidad, que son como la degeneración gliótica,
los cuerpos de PIC, cuerpos de inclusión argirófilos dentro del citoplasma neuronal. También las células de PIC, neuronas como abalonadas, cromatófilas, y la degeneración aparece pues como selectivamente en los lóbulos frontales y en la parte anterior de los temporales. No tiende a aparecer placas neuríticas ni degeneración neurobiliares en proporción pues superior a lo que se observa en el envejecimiento normal. Asimismo, se le practican al paciente análisis de sangre, análisis en el líquido encefalorraquídeo y también pues se ve que en el paciente el encefalograma son totalmente normales. Es decir, que no altera esos resultados. También se le puede realizar un TAC. Un TAC es como una tomografía axiliar computarizada. También se le presenta el RMN, que son resonancias magnéticas nucleares, las cuales ponen como en manifiesto la atrofia frontotemporal, frecuentemente asimétrica, con las dilataciones de las astas frontales. También se utilizan algunas técnicas de imagen funcional, como son el TEP, que son las tomografías por emisión de pistrones, y el ESP-EST, que son tomografías por emisión de fotones. Esto se utiliza con el fin de confirmar los patrones del hipormetabolismo que se presentan en el frontotemporal, incluso en ausencia clara de la atrofia estructural. Gracias a todos estos exámenes que se le deben realizar al paciente, nosotros podemos llegar a evidenciar que el paciente presenta la enfermedad de PIC. Ya vamos a pasar a nuestro caso. En nuestro caso tenemos, bueno, para nuestro caso vamos a ver un video. Aquí está. Entonces, en este video vamos a evidenciar el comportamiento del paciente con enfermedad de PIC. Entonces, para nuestro caso tenemos un paciente de 45 años de sexo masculino. Es una persona que pues empezó con una enfermedad degenerativa. Su familia cuenta que inicialmente empezó con cambios bruscos de conducta, de temperamento, era una persona mucho más irritable. Después manifestó como ideales de suicidio. También presentó sentimientos de inconformidad emocionalmente. En el aspecto personal, ya sus familiares empezaron a ver que era una persona que iba desmejorando, es decir, que no realizaba sus pues, protocolos de higiene, no se bañaba ni se arreglaba, entre otros. En cuanto al habla, los familiares comentan que desde el principio dejó de escribir, empezaba a repetir las palabras y su enfermedad fue tan degenerativa que hoy en día no coordina sus ideas ni sus movimientos. Tampoco, esa es una persona que tiene mutismo total, como lo podemos observar en el video. En el video podemos ver que el paciente no controla sus movimientos, digamos, los movimientos que tiene en la cabeza. Vemos que su cabeza va de un lado para otro, sus articulaciones, absolutamente todo no tiene control motor. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver como el comportamiento del paciente. Eh, Vemos que obviamente generó un mutismo, como ya lo había mencionado anteriormente. Y cabe resaltar que esta es una enfermedad que se da en pacientes demasiado jóvenes, ya que pues este paciente tiene la edad de 45 años, o sea, se generó bastante joven este tipo de demencia. Seguimos con nuestra exposición y ya pasamos a revisar una de las diferencias más marcadas entre Alzheimer y la enfermedad de PIC. Esta se da muy marcada en la enfermedad de PIC, ya que la enfermedad de PIC
inicia con un cambio de personalidad demasiado notorio, ¿sí? Ocurre un cambio de personalidad antes de perder la memoria. Por lo contrario de la enfermedad del Alzheimer. El Alzheimer inicia con la pérdida de memoria y suele ser como el primer síntoma que pues presenta el paciente y que sus familiares pueden evidenciar. Aquí a continuación tenemos un cerebro de un envejecimiento completamente normal y tenemos un cerebro con envejecimiento en enfermedad de Pick. Entonces podemos ver cómo está de deteriorado el cerebro. Acá podemos ver sus partes, cómo esta enfermedad de Pick deteriora tanto el cerebro. Por otro lado, tenemos un cerebro completamente sano, de un deterioro, de un envejecimiento completamente normal, y tenemos el otro lado con un envejecimiento en Alzheimer. También podemos notar lo mismo, cómo está deteriorado el área que afecta el Alzheimer. Seguimos con nuestro tratamiento. Para la enfermedad de PIC no existe un tratamiento curativo ni tampoco tiene como un tratamiento en específico. Sin embargo, pues es importante tratar cualquiera de los trastornos que pueda causar confusión en el paciente, como lo es la anemia, la insuficiencia cardíaca, las infecciones, los trastornos nutricionales, los trastornos de tiroides y las afectaciones psiquiátricas como lo son pues la depresión. Asimismo, en algunos tratamientos que se le pueden pues dar al paciente con enfermedad de PIC son la modificación de comportamientos. Estos pues pueden ayudar a que algunas personas controlen las conductas inaceptables o peligrosas en este caso. Esta terapia consiste pues en cómo recompensar los comportamientos positivos o apropiados e ignorar los apropiados, o sea, los que son los que pueden llegar a perjudicar la vida del paciente. También en muchos de los casos hay un tratamiento de terapia conversacional, es decir, como la psicoterapia, pero no siempre funciona, ya que en la mayoría de casos esta terapia conversacional, es decir, la psicoterapia, tiende como a causar un tipo de confusión y desorientación mayor en el paciente. Bueno, la mejor como terapia que se puede llevar en el paciente es reforzar las claves ambientales, es decir, que el paciente el paciente tenga como una vigilancia mucho más rigurosa. También se le puede dar un acompañamiento no solo al paciente, sino a su familia, donde pues se le explica a su familia las obligaciones y las responsabilidades que va a adquirir con este paciente. En muchos de los casos, los pacientes tienden a necesitar un 24 horas de vigilancia en casa. Es por esto que pues se cuenta con algunos servicios de cuidado, como lo son la protección para adultos, los amas de casa, los servicios voluntarios que presentan las clínicas en donde se ha tratado a los pacientes, las enfermeras que visitan a los pacientes, digamos, que están como al pendiente de ellos. Todo esto porque un paciente con la enfermedad de PIC necesita vigilancia a las 24 horas. También necesita como un cuidado extra para realizar su higiene, lo que es como bañarse, entre otras cosas. Entonces también tenemos que, pues aparte de esto, los pacientes y las familias tienden como a necesitar una asesoría legal, ya que al comienzo pues de esta enfermedad pierde como la incapacidad legal, por así decirlo, ya que este paciente pues no está acorde para tomar decisiones que puedan afectar. Entonces es por este caso que se le brinda como un asesoramiento legal a la familia y al paciente
apenas es diagnosticada la enfermedad y pues viendo como el avance de la enfermedad en el paciente. Y nuestra exposición fue basada en un PDF que encontramos en Scopus sobre demencias por enfermedad de Pick. El guionista de esto era Murillo y este fue creado en el 2006. Entonces nos basamos en este artículo para sacar toda la información, aparte de eso, en el video que les mostré posteriormente. Y muchísimas gracias por su atención, espero les haya gustado muchísimo y esperamos comentarios positivos. Cualquier duda, pregunta o sugerencia, dejarlo en la cajita de comentarios. Gracias.